Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Daros la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Ingrid Antolino y va a compartir con nosotros una charla titulada Comprender la ley de la atracción para ser verdaderamente feliz. Ingrid se dedicó a la banca durante más de una década, pero sus inquietudes interiores la llevaron a buscar la auténtica felicidad. Se formó en varios temas de desarrollo personal hasta que en 2015 sufrió un grave accidente de coche que le provocó un deterioro cognitivo, a partir del cual tuvo que cambiar su profesión. En los 2 años de recuperación se ha dedicado a terminar su libro Infinita Felicidad, en el que comparte los aprendizajes que ha adquirido a lo largo de su vida hasta llegar a alcanzar la verdadera felicidad. Antes de darle paso a Ingrid, a nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver gratuitamente miles de conferencias, de charlas, de entrevistas, de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la espiritualidad, el crecimiento personal, el conocimiento, la evolución o el misterio. Continuamente estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora ya sí que le vamos a dar paso a Ingrid Antolino y a su conferencia Comprender la ley de la atracción para ser verdaderamente feliz. Muchas gracias, Laura. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, os quería compartir justamente este tema de la ley de atracción, porque creo que es un tema del cual se ha hablado mucho, pero a veces no acabamos de entender muy bien cómo nos afecta en nuestra vida a nivel práctico, ¿no? Muy bien, Hay pues muchos libros sobre el tema y tal, pero bueno, me gustaría más centrarme en la parte práctica y de hecho dejar espacio a las preguntas al final. muy bien, pues bienvenida. Antes de darte la palabra Gracias. definitivamente, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, esto es importante. A continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que le haremos al finalizar a nuestra invitada. Y ahora ya sí que te cedo la palabra y nos disponemos a escucharte, Ingrid. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues en primer lugar, os quería comentar acerca de la ley de atracción. Como sabéis, la ley de atracción es una ley del universo, es una ley inmutable, una ley que funciona independientemente de los seres humanos como tales. Entonces, esta ley, más allá de que esté funcionando, es un poder interior que también nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? Y se conoce porque, bueno, se suele oír el tema de que lo semejante se atrae, etcétera, etcétera. Entonces, todos los seres humanos, a través de nuestros pensamientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestras palabras, estamos emitiendo una frecuencia energética a el campo conjunto de todas las frecuencias energéticas. Y esa vibración que nosotros emitimos de algún modo en ese efecto de atracción nos vuelve. Es decir, la ley de la atracción es una ley que nos da más de aquello que nosotros enviamos. Entonces, eso que nosotros enviamos no es juzgado por la ley. Es decir, si nosotros tenemos pensamientos destructivos acerca de nosotros mismos, la ley solo va a manifestar eso, aunque sea incluso malo para nosotros, ¿no? Porque somos nosotros quien hemos decidido de algún modo enviar esa señal. Entonces, generalmente se suele hablar de que las frecuencias energéticas o los pensamientos o las emociones son positivos y negativos. Bueno, en realidad no es que tengan un polo positivo o negativo, sino que positivo tendría que ver con lo que nosotros queremos, con lo que de algún modo se corresponde con lo que merecemos, que es la parte de abundancia, de felicidad, de vida plena. Y lo negativo sería aquello pues, que de algún modo es falso o que no se corresponde con nuestra verdadera naturaleza y que de algún modo nosotros tampoco queremos, como es la tristeza, la negatividad, la preocupación, el estrés, etcétera, ¿no? Entonces voy a ir controlando tiempo para que pueda acabar los 45 minutos. Y una de las cosas muy importantes que tenemos que entender en este juego de la ley de la atracción es el tema de la responsabilidad. Yo a veces escucho a las personas hablar y oigo como si la gente nos hiciera cosas y en realidad nadie nos hace nada.
todo forma parte de un resultado de algo que nosotros antes hemos puesto en nuestra intención o en nuestra mente, ¿no? Todo lo que creamos, absolutamente todo, antes ha tenido un filtro en nosotros. Y esto lo puso de manifiesto la física cuántica hace unos 100 años, cuando a través de los experimentos se pudo llegar a la conclusión de que no había resultados deterministas en las cosas, sino que lo que habían eran unas ondas de posibilidades de resultados, ¿no? En base a esas frecuencias, y que se daba un resultado definitivo en base a la intención del observador, es decir, de la persona que estaba participando de esa realidad, entre comillas, ¿no? Que sin el observador, pues esa realidad puede darse o no, eran todo posibilidades. Entonces, claro, cuando nos centramos en el tema de la ley de atracción, tenemos que entender que si la ley siempre nos da más, lo importante es atender a qué le ponemos nosotros la atención, porque nos va a dar más de aquello a lo que nosotros le ponemos atención, o bien a qué nosotros le estamos dando más intensidad. ¿Por qué explico esto, la intensidad? Porque muchas veces cuando las personas quieren cambiar su vida y empiezan ese proceso un poco de transformación personal y darse cuenta pues que no son solo eso que han creído a lo largo de su vida y todas sus experiencias sufrientes, etcétera, empiezan a pensar que, claro, si llevan 30 años o 50 o los que sean, pues creando una realidad, como ahora de golpe van a poder transformarlo, ¿no? Y lo bueno es darse cuenta que cuando tú envías una emoción positiva, una frecuencia energética positiva o de amor o que tiene que ver con lo que tú quieres, la intensidad de eso es mucho mayor que la intensidad con la que tú envías una frecuencia que no deseas o negativa. ¿Por qué? Porque en general las cosas que tú envías de frecuencias que tienen que ver con lo que no te gusta, no lo haces a propósito. Lo haces porque no te has dado cuenta, lo haces porque no sabes cómo funciona, pero no lo haces con esa intensidad, sí, quiero que me pase eso, ¿no? En cambio, cuando tú te enfocas en los pensamientos positivos o en las frecuencias positivas, eso sí que realmente, como está en sintonía con lo que tú quieres experimentar, somos capaces de ponerle una intensidad mayor. Y por eso también se dice que las emociones positivas son más poderosas que las negativas, ¿no? Y eso lo quería aclarar porque si no, a veces la gente no entiende por qué lo positivo tiene más fuerza que lo negativo. Y es por el tema de la intensidad, de la pasión con la cual se vive esa frecuencia. Entonces, una vez que tenemos claro a qué estamos nosotros poniendo la atención la mayor parte del tiempo, la solución pasa simplemente por vivir una vida más consciente. Es decir, ser creadores deliberados de nuestra realidad. Cuando no estamos acostumbrados a hacer eso, y yo os hablo por mi propia experiencia, muchas veces tenemos como que enfocarnos y acordarnos de hacerlo. Pero cuando lo vamos integrando y vamos viviendo o acostumbrándonos a vivir nuestra vida de esta forma, es que también te sale solo hacerlo. Entonces ya no lo tienes que pensar. Es como un proceso, ¿no? Entonces, la base sería como un pensamiento. Los seres humanos tenemos 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 90% son negativos, la mayor parte de las veces, son inconscientes, son repetitivos y tienen que ver con el pasado. En base a eso nosotros generamos percepciones físicas de las cosas que generan sensaciones. También experimentamos cosas que no son físicamente perceptibles, con lo cual también experimentamos emociones. Y luego eso lo llevamos de algún modo al exterior, o bien en nuestras imágenes mentales, que es aquello que vemos en la mente pero no decimos, solo está en nuestra película, nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, yo lo que puedo observar es que muchas veces el problema de que la ley de la atracción, como dice a algunas personas, no les funciona, es porque se centran en la parte, digamos, de la herramienta o del recurso para poder experimentar emociones positivas durante un tiempo, pero luego es eso que han hecho lo contradicen con alguna otra cosa. Por ejemplo, si yo visualizo
que soy feliz, que las cosas son fáciles, que todo, pues bueno, me va bien y lo que no me va bien, pues oye, se resuelve sin tener que hacer mucho esfuerzo y tal. Y esa sensación la mantengo un tiempo y me siento así y envío esa frecuencia al campo, estaré haciendo como pasos para que recoger eso. Pero si cuando acabe de visualizar viene alguien y me pregunta y yo cuando le voy a decir cómo estoy le digo pues estoy fatal porque estoy súper preocupado, porque no sé qué, entonces la visualización no me ha servido de nada porque esto no es acumulativo. Es decir, nosotros los seres humanos vivimos el momento presente y cada momento presente está creando algo. Entonces, lo único que importa es qué vamos poniendo de creación en cada momento presente. Lo que pasó en el pasado es pasado y nos ha llevado al sitio en el que estamos hoy, pero lo que creamos hoy o lo que decidamos hoy es lo que nos va a poner en el lugar que estemos mañana. Entonces, es muy importante no poner tanto el foco en lo que hay hoy en nuestra vida y que podría ser mejor, voy a decirlo así, porque si está hoy, posiblemente es porque lo que hay hoy está bien, pero en cualquier caso, si tú quieres más y quieres experimentar algo que es más, voy a decir, verdadero porque se corresponde con tus cualidades infinitas o esenciales, está claro que puedes conseguirlo estés como estés hoy. Es simplemente un atender el momento presente conscientemente para poder ver qué hay en tu vida hoy que está provocando ese resultado. Los pensamientos pueden ser conscientes o inconscientes. Los conscientes son los que nos damos cuenta. Los inconscientes son los que ni tan siquiera a lo mejor nos hemos enterado que están. Pero los solemos manifestar igualmente. Muchas veces esto suele también darse cuando alguien te descoloca, ¿no? Cuando alguien te descoloca y tú sacas lo primero que tienes dentro, generalmente eso es lo que está mandando en ti. Y muchas veces no lo atendemos. No lo atendemos para darnos cuenta de cómo eso está generando una situación concreta que a lo mejor no es la que queremos experimentar, porque nos gustaría experimentar una mejor, ¿no? Y está claro que nuestra vida es un resultado de ambos, de lo consciente y de lo inconsciente. No se crea solo conscientemente. Si yo visualizo conscientemente durante 10 minutos, eso me ayudará a sentirme bien un tiempo. Pero si yo luego estoy la mayor parte del tiempo enfocada en la negatividad, en repetir lo mal que me va todo, pues ese espacio de frecuencia positiva pues no podrá de algún modo materializar muchas más cosas positivas porque la mayor parte del tiempo está reinando lo negativo. Entonces, al final se trata de darse cuenta uno todo el tiempo presente en qué situación está. Si yo me siento bien, bien, pero esto no quiere decir autoengañarse, porque eso es otro punto. O sea, bien quiere decir, vamos a ver, si hay algo en mi vida que no me gusta, yo lo veo, lo reconozco, lo acepto y a partir de ahí es cuando yo tomo la decisión consciente de que, vale, hasta ahora eso ha sido así, estas creencias mías pues me han llevado a este punto, pero yo quiero experimentar otra cosa y me doy cuenta que para poder experimentar esa otra cosa necesito cambiar yo. Y esto también es algo que muchas veces algunas personas, yo me incluyo, hemos intentado siempre cambiar el mundo, cambiar las cosas fuera, sin darnos cuenta que en las relaciones personales la, la persona que tiene que cambiar eres tú. Y cuando alguien te muestra algo de ti, es para poner atención, no para intentarle cambiar tú, ¿no? Entonces, uno puede sentirse bien, aunque aún no tenga todo lo que quiere, porque siempre hay cosas que puedes valorar como positivas. Y además hay un factor más, que es que si tú sabes que tu realidad es un resultado de algo pasado y que si tú pones una nueva semilla en tu presente vas a cosechar algo en el futuro
que realmente sí que va a ir en sintonía con lo que quieres experimentar, pues ya tampoco tendrías mucho motivo para preocuparte por lo que hay ahora, porque sabes que va a cambiar. Entonces, muy importante, 3 cosas. La primera es reconocer lo que quiero. Yo me encuentro muchas personas que he tenido la oportunidad de acompañar que no se atreven a decirlo. Ellos piden, entre comillas, lo que creen que es posible o lo que creen que sí se puede dar, pero no lo que realmente quieren. Y claro, si tú te quieres permitir experimentar y sorprenderte como creador de tu propia realidad, la clave está en que pidas cosas que ahora mismo no te parezcan tan asumibles, sino que realmente te rompan un poco los esquemas, ¿no? Por ejemplo, algo que suele pasar es en el trabajo, ¿no? Tú no estás contenta y dices, no, claro, pero es que si me voy de aquí lo que encontraré es esto y ahora en el mercado laboral pagan esto y no cogen a nadie de tanta edad y no sé qué, ¿no? Pues no, se trata de borrar todas estas barreras y decir, no, pero vamos a ver, ¿yo de qué quiero trabajar? ¿Cuánto quiero cobrar? ¿En qué sector? ¿Cuántas horas al día? O sea, se trata de permitirnos eso. Luego ya veremos de dónde saldrá ese trabajo, ¿vale? Pero lo importante es el qué, atreverse a reconocer el qué. ¿Por qué hay que atreverse a reconocer el qué? Porque lo que nosotros verdaderamente sentimos en nuestro interior que queremos es aquello que está en sintonía con los deseos de todos. Y por lo tanto, ese deseo es correcto. Lo que no tiene sentido es que yo desee algo porque otro lo desea. Eso no. Pero si yo tengo una inquietud en mí, por muy grande que sea, yo me tengo que atrever a exteriorizarla y a reconocerla. ¿Vale? La segunda es el tema de reconocer quién soy yo. O sea, si yo tengo un poder dentro de mí, porque soy parte de un todo de energía infinito y al ser parte del todo tengo esa esencia, porque no creo en mí, porque no confío en mi poder. No, nos creemos seres víctimas de la vida en lugar de reconocer nuestra responsabilidad, nuestro poder creador y nuestro potencial. Y eso normalmente no lo vemos. ¿Por qué? Porque como hasta ahora no hemos sabido hacerlo, no nos hemos dado cuenta, seguimos en ese paradigma de pensamiento. Y eso es importante que lo podamos cambiar de forma consciente e interiorizar que lo que hemos hecho hasta ahora es pasado, que ahora sabemos quién somos y lo que queremos. ¿Vale? Y el tercer punto muy importante es, vamos a decir, la confianza, ¿no? La mayoría, cuando empezamos a experimentar este mundo, queremos como que todo sea rápido. Ah, pues yo he pedido esto y a la que pasan 3 meses y no te ha pasado, ya dices, bueno, esto no funciona, esto no puede ser y tal. Y al final lo que no te das cuenta es que si no te ha pasado es porque no tienes todavía confianza en que te va a pasar, porque si tuvieras confianza en que te iba a pasar ya te hubiese pasado. Y entonces entra la duda, ¿no? Y al final la duda es lo que suprime la confianza, ¿no? Y si tú dudas de algo, en realidad no tienes confianza, por lo tanto, eso no es seguro y por lo tanto no lo vas a manifestar. Y yo siempre pongo el ejemplo de si tú tuvieras un vaso lleno de agua y en ese vaso tú tuvieras un colador de agujeritos muy pequeños, pues seguramente tú echarías un montón de agua, pero el agua iría pasando poquito a poquito por ese colador, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos este proceso de conocer la ley, de saber quién somos, ¿no? Pensamos que, claro, que entonces tiramos el agua y eso va a ir de golpe. No, porque aún hay resistencias, hay dudas, hay cosas que nosotros pues tenemos como que integrar, permitirnos integrarlo, ¿no? Y cuando tú realmente eres capaz de hacerlo, es cuando tienes la capacidad de soltar, es decir, de no estar controlando ni el cómo, ni el cuándo, ni el proceso, ¿vale? Es decir, tú pides algo, tienes confianza en que eso va a pasar, sueltas, lo olvidas y en cuestión de nada eso ocurre. ¿Por qué?
Porque tú no has estado ahí molestando con tu mente y tu preocupación de si ahí va a ser así, ahí va a ser así, y si no pasa, y si pasa pero no pasa así, y si entonces este se enfada, y si... Y entonces ya le hemos liado, ¿vale? Entonces, no, eso no hay que hacerlo, hay que confiar y no hay que dejar lugar a la duda. Otra cosa que la gente suele hacer es esforzarse. Claro, entonces entramos si tú eres una persona muy negativa, de golpe te dicen, no, si tú visualiza, haz como si tu vida ya estuviera resuelta, no sé qué, entonces te lo tomas como una obligación. Y entras allí con, ay, voy a visualizar y con todo el esfuerzo, eso tampoco funciona porque la frecuencia que tú estás enviando no es de plenitud, no es de felicidad, no es positiva, o sea, es de vaya rollo, tengo que hacer esto porque en realidad mi vida no es plena, ¿no? Entonces, ¿qué vas a conseguir? Más motivos para seguir teniendo una vida no plena. Y bueno, sobre todo esto, practicar la aceptación de todo, de quién eres, de lo que quieres, el desapego, el ser capaz de soltar, de confiar y decir, bueno, yo no voy a intervenir, tengo claro lo que quiero, tengo claro cuál es mi poder interior, tengo claro cómo funciona la ley, yo no voy a molestar, voy a dejar que las cosas pues ocurran, ¿no? Y por supuesto tienes que dejarte llevar. Aquí hay algunas personas que me dicen un poco el tema de cuál es la acción, ¿no? Porque claro, la idea de atracción no es yo deseo algo y no hago nada y eso pica mi puerta, tin, tin, soy la ley de la atracción. No. Lo que te lleva es a que en lugar de hacer acciones fallidas de mucho esfuerzo para conseguir algo, pues la vida te vaya poniendo de una forma fácil todo lo que tú necesitas para llevarlo a cabo. Incluso tus decisiones, es decir, tus acciones. Pero esas acciones son como acciones inspiradas. Es decir, tú dices, no sé por qué, pero voy a hacer esto, ¿no? Y eureka, es la acción que te lleva a seguir avanzando. Cuando nosotros vivimos en el miedo, en la preocupación, lo que nos acaba pasando es que nuestra mente empieza a buscar desesperadamente soluciones y muchas veces esas cosas que se nos ocurren no acaban de ser la solución, nos equivocamos, vuelta a empezar y el proceso pues es más largo, te desgastas energéticamente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado. La otra parte muy importante es el tema de la gratitud. Yo os puedo contar un poco mi historia, ¿no? Porque al final yo creo que los ejemplos siempre son muy gráficos. Yo era una chica pues con muchas inquietudes interiores y bueno, trabajaba en la banca, yo quería ayudar, me dejaban ayudar poco, pero yo quería ayudar y de hecho mi objetivo era pues algún día poder entrar en el Banco Mundial y buscar políticas de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, durante ese tiempo en el que, desde que me licencié hasta que me sintiera preparada para hacer ese trabajo, pues yo estuve en la banca, pero yo me daba cuenta que no me sentía plena haciendo ese trabajo, ¿no? Y curiosamente, yo me acuerdo un día que estaba con mi compañera de sucursal y yo le dije, yo no sé cómo, pero yo 30 años más de mi vida aquí no me veo. Me acordaré siempre que dije eso. Y entonces, al cabo de, no sé si pasó un mes, me cambiaron de sucursal. Yo no hice nada, ¿eh? O sea, me llamaron ellos, no, porque te vamos a cambiar, porque no sé qué. Bueno, total, me cambié de sucursal. Vale, a partir de ahí voy a mover a otro sucursal. Digo, madre mía, esto es peor. Esto es peor que el anterior. Y bueno, ahí empiezan a pasar cosas. Viene un cliente que me dice que si tú no vas a estar mucho tiempo, y dices, este hombre, ¿quién es? Bueno, en fin, la cuestión es que llega un día que tengo un accidente de coche. Un accidente que tampoco era mi culpa, ¿eh? O sea, yo no hice nada, yo estaba tan tranquila parada en un paso de peatones y un coche a toda velocidad por detrás e impactó contra mí. Bueno, a partir de ahí yo estaba en el banco, pero bueno, debido al accidente tuve un traumatismo craneoencefálico, ese traumatismo craneoencefálico me provocó um, que ciertas funciones de mi cerebro no funcionaran, etcétera, etcétera. Total, que después de varios meses de médicos, de procesos, casi no podía hablar, tal, al final me dicen, oye, mira, que una persona como tú, con las limitaciones que tienes ahora, pues evidentemente no puede trabajar aquí, así que, bueno, hemos pensado que sería mejor llegar a un acuerdo para que te vayas.
Bueno, la verdad es que tengo que ser sincera. Yo estoy prácticamente convencida que si yo no hubiese tenido ese accidente de coche, no hubiese tomado nunca la decisión de irme del banco, por, aunque no acabara de sentirme plena. Posiblemente por miedos, por el que dirán, y de qué viviré, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como una oportunidad en la que de algún modo yo experimenté el resultado de aquel, no sé cómo, pero no me veo 33 años más de mi vida en el banco, ¿no? Y es curioso porque, ojo, uno tiene que estar dispuesto a aceptar el resultado de sus decisiones. O sea, si yo digo, pues ya no quiero, ¿no? Por ejemplo, una relación, pues ya no quiero más parejas. Bueno, pues si no quieres más parejas, tienes que asumir que ojo con lo que dices porque igual te quedas más solo que la una, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros nos escuchemos, porque cuando nosotros pedimos un deseo desde el miedo o desde el huir de algo, generalmente no lo pides con la misma frecuencia que cuando tú conectas con aquello que sientes que quieres de verdad. Entonces, yo os invito a intentar buscar ese espacio de conectar con vosotros mismos y después de unos instantes en que podáis dejaros sentir, reconozcáis qué es aquello que realmente quiero vivir en mi vida y que os atreváis a apuntarlo. Yo, bueno, como comentaba antes Laura, pues he acabado de escribir mi libro. Este libro, de hecho, lo empecé antes de tener el accidente y bueno, con el accidente yo perdí muchas funciones, de hecho aún sigo en rehabilitación, pero cuando los médicos me dijeron, bueno Ingrid, es que tú posiblemente no vas a ser la Ingrid con las capacidades que tenías antes, porque claro, tú eres una persona con una capacidad muy alta y estos accidentes, pues el cerebro se queda como en una situación complicada y bueno, tu velocidad es más lenta, entonces, bueno, podrás mejorar, ¿no? Y esas cosas, pero yo dentro de mí pensaba, bueno, yo no sé si voy a conseguir estar como antes o no, pero yo sé que quiero estar al 100% para lo que quiera hacer a partir de ahora, ¿no? Y es curioso porque en la rehabilitación es cierto que yo le he dedicado tiempo y, a ver, he puesto mucha voluntad, pero sin embargo los progresos han sido muy importantes también. Y bueno, aunque no, evidentemente no estoy al punto en el que estaba antes, que también es cierto que tenía una capacidad pues bastante grande, yo sé que tampoco tengo nada que ver con cómo estaba después del accidente. Entonces, por eso os invito a que cuando alguien nos dice algo, nosotros siempre tenemos que decidir por nosotros mismos lo que queremos. Posiblemente muchas veces lo que nos dice la gente no deja de ser nuestros miedos o nuestros pensamientos inconscientes que están ahí, viene alguien y te lo muestra. Pero si tú aún así, aunque lo veas, eres capaz de persistir y decir, bueno, vamos a ver, detecto esto aún. Vale, eso simplemente quiere decir que tengo que seguir trabajándome el tema de ver esto desde el amor, ver esto desde, no quiero decir positivo porque parece como que te autoengañes y no estamos hablando de autoengaño. Estamos hablando de reconocer para poder transformar. Si yo primero no reconozco lo que hay, no lo puedo transformar en nada, porque va a estar ahí, va a seguir dominando mi vida. Entonces, es un tema de conciencia, de atender cada momento presente en tu vida, porque en el presente es el único momento en el que realmente la vida existe y en ese instante dejarte o permitirte darte cuenta de todo lo que estás viviendo en base a tu responsabilidad personal como creador de tu vida. Entonces, bueno, eso para mí ha sido lo que realmente me transformó. Yo, bueno, he vivido los últimos 2, 3 años de mi vida un cambio súper importante. De hecho, el libro Infinita Felicidad tiene que ver con esta idea eh, de que, vamos a ver, si el único momento que existe de mi vida es el presente, si yo soy capaz de forma deliberada y consciente, ser feliz cada instante, yo voy a ser infinitamente feliz. El problema es que
queremos resolver todo el futuro desde un instante presente. Y cuando hacemos eso ya no estamos en el presente porque ya estamos en otro sitio. Entonces, es darse cuenta de que lo que hay ahora es un resultado de algo anterior. Si lo que hay ahora no me gusta, no pasa nada, yo lo veo, no lo rechazo, lo veo. Vale, en esto sí, en esto no. Vale, donde sea no, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que quiero experimentar? Y luego ya me relajo, es ese soltar, es decir, bueno, vamos a ver, ahora ya he reconocido lo que quiero, me enfoco en esto, pongo atención en esto, no en lo que hay ahora en mi vida que no me gusta, no, en lo que hay que me gusta y en lo que sé que, aunque ahora no me guste, va a ir a mejor, ¿vale? Y a partir de ahí, oye, me centro en emociones positivas como la gratitud, como el amor, como las relaciones personales, ¿no? Yo, bueno, el tema de conocer un poco acerca del eneagrama y las personalidades también me ha ayudado a entender cómo algunas personas necesitamos más en la parte social, otras personas menos, pero al final todos somos capaces de encontrar un lugar en nosotros mismos donde sentirnos bien a pesar de lo que ocurre. Y también es muy importante darse cuenta que lo que ocurre es lo que ocurre, pero muchas veces nosotros no estamos viendo lo que ocurre, estamos percibiendo desde nuestros filtros lo que ocurre y lo vemos desde nuestra perspectiva y entonces ya no es lo que ocurre, es lo que yo creo que ocurre. Y ser capaces de darnos cuenta de eso también nos ayuda mucho a evitar los conflictos, porque evidentemente si yo creo que ocurre algo y tú crees que ocurre algo, no vamos a estar de acuerdo porque no estamos siendo objetivos y ahí puede haber conflicto. Entonces es muy importante atender al momento presente para recoger lo que hay en esa situación de mí, qué puedo yo manifestar ahí más consciente que no haya visto ante una situación que aparentemente no está en sintonía con lo que quiero experimentar y tomar una decisión deliberada para transformarlo. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, bueno, si queréis, podemos pasar a las preguntas porque, bueno, me gustaría que vosotros pudierais exponer cosas vuestras que os pasan para que podáis ver ejemplos de todo esto más que el concepto, porque yo creo que el concepto la mayoría de gente lo sabe, el problema está en que no lo sabemos vivir en nuestra vida, ¿no? Y antes sí que me gustaría comentar otro tema que generalmente la gente me dice, es el tema del dinero. Entonces, claro, el dinero es energía. Entonces, lo que muchas veces nos pasa con el dinero, y es un tema concreto, pero también porque es un tema de conciencia global. Es decir, me parece que los números estaban como que el 80% o más del dinero del mundo lo gana un 10% de la población mundial, ¿no? Entonces el desequilibrio es bastante importante. ¿Qué es lo que esas personas hacen? Bueno, pues aplican todo esto sin ningún tipo de resistencia, sin ningún tipo de duda sobre la ley de atracción con el dinero. Pero ojo, no tiene que ser el único tema. Es decir, hay personas que tienen muchísimo dinero, pero no tienen salud o tienen relaciones muy infelices. Luego, pues hay personas que a lo mejor, bueno, no tienen tantas resistencias con el dinero, tienen algunas, por lo tanto tienen un nivel de vida bien, pero luego a lo mejor se encuentran pues con unos paradigmas de mucho esfuerzo, de luchar con la vida, ¿no? Y a lo mejor dirías, bueno, aparentemente no es que me vaya mal, pero es que todo me cuesta un montón, es que todo es una lucha, es que no. Pues al final da igual lo que sea. Es que, quiero decir, las vidas de todos son infinitas y habrá infinitas posibilidades de vidas donde esto se esté aplicando. Lo que tenemos que darnos cuenta es, en mi vida, ¿qué hay? Porque a mí lo que me sirve es mi vida, no la vida de otros. Y muchas veces ponemos esfuerzos en cambiar el mundo, en, bueno, yo qué puedo hacer, pero luego nosotros no cambiamos lo suficiente, ¿no? Y de hecho, al final, todo es un resultado.
si yo cambio, si mi sensación interior es más tranquila, si yo soy una persona pues que estoy bien. Normalmente encontraré personas pues tranquilas, que están bien, ¿no? En cambio, cuando yo me empiezo a poner nerviosa, aparecerán personas que me pondrán aún más nerviosa, ¿no? Y todo, al final, es un resultado semejante de lo que yo soy. Entonces, para mí la clave y el verdadero trabajo es uno mismo. Eso es muy importante. Y de hecho, hay muchas formas del camino del crecimiento personal, como el Ho'oponopono u otras, donde es que no hacen nada más que atender a ese espacio interior de uno mismo con sus memorias, creencias, pensamientos inconscientes del pasado, traumas, como tú le quieras llamar, la palabra no es importante, pero para sanar eso y transformarlo a otro espacio. Y estoy realmente convencida de que todos queremos experimentar la felicidad. Da igual la forma o el cómo. Algunos querrán más dinero, otros menos, otros una casa, otros un piso pequeño. O sea, no importa el cómo, pero creo que al final la, la verdadera sensación con la que todos queremos sentirnos es con esa felicidad interior que se puede experimentar a pesar de que aún tu vida no sea lo tan mejor o lo tan mágica que tú quieres. Porque si sabes quién eres y cómo funciona la ley, te puedes relajar, te puedes soltar y permitirte poner tu atención, tu intensidad, tu concentración en lo que quieres y en agradecer lo que tienes. Eso es muy importante y para mí ha sido la clave. Lo que os decía antes es que yo una de las cosas que hice durante todo el proceso de recuperación era tener una caja donde cada día daba gracias por ese accidente. Yo no entendía el fin que tenía eso en ese momento y bueno, pues también tenía mis dolores porque, bueno, pasé muchos dolores de cabeza, estuve en cama mucho tiempo, pero yo sabía que iba a ser para bien y que, oye, yo tenía que soltar y centrarme en lo que estaba en mi mano y lo demás seguía surgiendo, ¿no? Y luego, pues finalmente pude dejar la empresa en la que estaba para pues dedicarme a hacer lo que verdaderamente pues me gusta, que es dar formación y escribir y bueno, pues algo que en ningún momento, posiblemente cuando hice aquel No me veo, ni tan siquiera se me había pasado por la cabeza escribir un libro, ¿no? Pero luego todo se fue situando en el camino. Entonces, bueno, os quería enseñar el libro también, es este libro, lo he autopublicado este mes de mayo y bueno, se llama Infinita Felicidad y lo podéis encontrar en algunas librerías y en la web de Infinita Felicidad, que ahí están las librerías donde lo podéis encontrar. Y os quería comentar también que una de las cosas que tiene como de gracioso o de especial es que cuando escribí el libro, ¿no? Yo me di cuenta de que este libro lo había escrito realmente para mí. Por eso que os decía de intentar cambiar el mundo, ¿no? Cuando lo acabé de escribir, me di cuenta que aquí estaba todo lo que a mí me había servido y todos los aprendizajes que yo había hecho. Entonces, hay como unos cuadraditos, no sé si los podéis ver, y la idea de esto es que cualquier persona, cuando esté en ese proceso como de transformación y necesite como inspirarse, pueda abrir el libro por alguna página y atender el mensaje que le pone. Porque la idea es que conecte con lo que esa persona en ese momento necesita, ¿no? Como decíamos de la ley de la atracción. Y bueno, hasta aquí la charla. Si os parece, pasamos a las preguntas y así pues podemos ver vuestros casos prácticos, vuestras dudas y centrarnos un poco más en aclarar conceptos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ingrid, por tus palabras.
y por la información que has compartido con nosotros. Antes de darle paso a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya sabéis que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube y informarte de nuevos directos y visualizar vídeos ya publicados. También para colaborar por un mundo mejor haciéndote voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseas. Y ahora ya sí que vamos a pasar a la primera pregunta. Nos pregunta Sebastián desde Perú, ¿hay rituales que puedan mejorar más la vibración para hacer que el proceso sea más rápido? Vale, buena pregunta. Bueno, aquí entramos un poco en el tema de las herramientas. Herramientas hay muchísimas, desde, bueno, libros que se hablan de visualización creativa, hasta las más ocurrencias personales de cada uno sobre este tema, ¿no? Yo no creo mucho en que haya una herramienta concreta de que pueda hacer que el proceso vaya más rápido para todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy convencido que en función de tu experiencia de vida habrá cosas que sintonicen más contigo que a lo mejor otras personas no le sintonizan, ¿vale? De hecho, lo de visualizar, hay mucha gente que al principio le cuesta un montón. Entonces, yo creo que lo importante aquí no es tanto la herramienta concreta, sino el resultado final y elegir la herramienta. Es decir, ¿qué cosas me ayudan a mí a sentirme bien? Hay gente que no necesita ni visualizar, o sea, ellos pues a lo mejor lo que les ayuda a sentirse bien pues es cuando acaban de trabajar, irse a dar un paseo, sentarse en un banco, escuchar el mar y con eso, pues si a ti lo que te ayuda es esa herramienta, usa esa. O sea, no se trata de forzar nada, se trata de que te conozcas a ti mismo y digas, bueno, a mí, ¿qué me ayudaría a sentirme como si ya tuviera todo lo que quiero, como confiando en que cualquier problema que haya ahora en mi vida, sé que se va a resolver, que no pasa nada, que todo está bien. Y cuando tú seas capaz de elegir cuál herramienta para ti es apropiada para experimentar eso, elígela. Herramientas hay muchísimas. Queda con un amigo y haz ver que le cuentas cómo conseguiste tu vida perfecta, pero en muchas de esas lo que entra en juego también es un factor del cómo. Entonces, yo si la persona no conecta directamente, no me gusta decirle, oye, tú haces esto. A mí me gusta proponer ideas y que luego cada uno elija la que le ayude más, pero no diría que hay una en concreto que haga ir más rápido que otras, porque hay personas que no hacen nada y esto les sale, o sea, solo, porque lo que no tienen es la resistencia, lo que no tienen es la duda, tienen confianza plena. Y si tú tienes confianza plena, no necesitas herramientas. Bien, pues continuamos. Dice Keilim desde Costa Rica. ¿Cómo rompes con los pensamientos saboteadores? Bueno, es que, oigámonos, si decimos romper, la energía de eso ya es como rechazo, ¿no? O sea, yo no quiero tener esos pensamientos. Entonces, no se trata de luchar contra ellos, se trata de atenderlos y luego ser capaz de transformarlos para no perpetuarlos. Porque lo que nos ocurre muchas veces es que cuando sabemos, voy a decirlo así, empezamos a tener conciencia de que los pensamientos negativos crean una realidad que no nos gusta, intentamos evitarlos. Pero el hecho de que nosotros intentemos evitarlo no va a hacer que desaparezcan. Porque para que algo pueda ser, vamos a decir, eliminado propiamente no va a ser transformado, ¿no? Es un poco lo que Kybalion decía en el libro, ¿no? De que en esta dimensión existe la dualidad. Entonces, cualquier cosa siempre va a estar enfocada desde ese punto positivo o ese punto negativo. Yo no puedo eliminar eso. Lo que puedo es tener una perspectiva de eso desde un lado o desde el otro. Entonces, para mí la clave no es tanto la evitación o la eliminación,
sino la transformación, es decir, atenderlo, decir, ahora mismo me estoy dando cuenta que estoy siendo súper negativa. Estoy pensando que el trabajo no llega. Estoy pensando que mi novio me deja. O sea, y recogerlo, entonces decir, bueno, pues vamos a ver, esto que estoy pensando, ¿qué sentido tiene? ¿No? Entonces vuelvo de esto. Yo soy un ser con un poder infinito que puede transformar cualquier cosa, que puede tener un resultado distinto al que estoy teniendo ahora y entonces enfocarte en eso. No rechazarlo, sino cuando te viene reconocerlo y entonces transformarlo tú. Porque cuando te acostumbres a hacer ese proceso, cuando tienes el hábito o el automatismo de pensar en negativo, también puedes conseguir el automatismo de pensar en positivo y de esperar siempre lo mejor. Entonces es simplemente un tema de integración, es atenderlo, reconocerlo y transformarlo. Y así hasta que lo integres en ti y te salga pues otra vez, o sea, automático como te salía lo negativo. Bien, pues seguimos. Dice Patricia desde México. ¿Cómo hago para ser más solvente económicamente? Lo soy en lo espiritual. Vale. Bien, lo que pasa que eso también es otra cosa que suele salir cuando diferenciamos lo espiritual de lo humano. Ahí también de algún modo estamos rechazando una parte. Nosotros somos un conjunto, somos unos seres humanos, ¿no? Entre comillas, que, que nos estamos experimentando. Y de hecho, esta experiencia humana tiene sentido para poder experimentar nuestro poder creador y darnos cuenta de él. Porque si yo viviera en un mundo donde no hubiese nada material, me sería más difícil experimentar mi poder creador. En un mundo donde hay materialismo es más fácil ver cómo mis pensamientos crean mi realidad. ¿Sí? Entonces, entro un poco en el ejemplo de lo que ponía antes, ¿no? Cuando tú hablas de la espiritualidad como algo que tienes de algún modo, pues bueno, completo y tal, eso no quiere decir que a nivel humano haya creencias tuyas que no están en sintonía o que dudan realmente de tu concepto de la espiritualidad. Porque la espiritualidad como tal no es solo decir, bueno, yo acepto que soy un ser infinito, yo pues me doy cuenta que tengo un poder. No, se trata de que si tú sabes todo eso, venzas todas las barreras que te separan de ese espacio. Y eso es lo que de algún modo, o desde mi punto de vista, todos venimos a hacer aquí, de una manera o de otra, ¿no? Una vez que sabemos quién somos de verdad, esencialmente, nuestro aprendizaje entonces ya es vivir nuestra vida coherentemente con todo lo que ese ser infinito merecería y debería experimentar. Pero también tenemos que ser conscientes que venimos con unas creencias y unos pensamientos que no va a ser así. Bueno, ya sé quién soy, ahora que toda mi realidad externa se transforme. No, somos nosotros los que tenemos que transformarla. Entonces, yo te diría, si tú ya tienes mucha conciencia de quién eres, de lo que mereces y bueno, de que tu estado natural sería la prosperidad, sería el éxito, sería la abundancia, al nivel que para ti sean pues, deseable en tu vida, lo que tienes que hacer es darte cuenta de qué barreras hoy en tu vida están haciendo eso. Por ejemplo, si tú crees que el dinero es fácil de ganar, es un ejemplo, no digo que sea el tuyo, pero también crees que el dinero se va, lo que te pasará es que nunca tendrás dinero, porque aunque ganarás dinero, el dinero se te irá. Entonces lo que acabará quedando de ese flujo energético será no dinero. ¿Sí? Entonces, todas las partes, las relaciones, el trabajo, el dinero, todo, no es una sola creencia, en realidad son muchas que hacen un cóctel y da un resultado, ¿no? Entonces, aquí la gracia sería ver, en tu caso concreto, cuál es o cuáles son las creencias que están separándote de la prosperidad que tú mereces y sabes de algún modo ya, porque supongo que si lo dices así como de que tú ya eres espiritual y tal, es que tú ya sabes que tu realidad externa
no sé, no sé cómo lo diría, no hacen justicia a tu ser interno, ¿no? Entonces, claro, tú ves eso, pero dices, bueno, pero ¿yo qué hago, no? Para que esto, bueno, pues atender a ti. ¿A qué creencias de tu parte humana siguen estando ahí para que eso no se corresponda? Y cuando tú seas capaz de detectarlas y transformarlas, tu realidad externa va a cambiar. Bien, pues seguimos. Dice Jenny desde Argentina, ¿cómo hago para vivir en el presente si lo que quiero es atraer algo que será futuro? Vale, esta es una buena pregunta. Mucha gente cuando empieza a conocer el tema del secreto, están todo el día pensando en las cosas que quieren, pero la energía que hay debajo de esos pensamientos es la necesidad. Es decir, yo pienso en eso porque no lo tengo. Entonces, lo que acaban teniendo como resultado es no tenerlo, ¿vale? Eh, si nosotros fuéramos capaces de confiar y de soltar, con decirlo y no contradecirlo más, sería suficiente. Es decir, si yo fuera capaz, pongo un ejemplo, de decir, yo voy a tener unos ingresos al mes de tanto, trabajando tantas horas en un sitio tal y de este puesto, y yo no lo contradijera con nadie, ni con mis pensamientos, ni con mis palabras, ni con mis sentimientos, ni nada, eso en cuestión del tiempo que sea X se manifestaría. Y yo no debería estar en el futuro pensando en eso. Lo que nos pasa, y esto muchas veces se ve muy claro con, si alguien lo ha probado, con los aparcamientos. Tú pides un aparcamiento, sueltas y dices, bueno, voy a aparcar en tal sitio. Llegas y ¡pum!, hay sitio. Pues no he hecho nada, precisamente por eso, ¿no? Entonces, lo que nos pasa es eso, como deseamos tanto lo otro, estamos, porque como no lo tengo, ahora tengo que concentrarme en que lo voy a tener, entonces voy a poner atención, pero nuestro mensaje energético no es que guay, ya lo tengo, cómo confío en mi poder interior, sino que es, tengo que pensar en esto porque no lo tengo. Y a mí esto me ha pasado, o sea, yo os lo puedo decir desde mi experiencia porque fue una de las cosas que, que me di cuenta, ¿no? Cuando empecé mi proceso de transformación, yo dije, vale, si es un tema de atención, pues yo le pongo atención todo el día, pero la atención que yo le ponía en algunos aspectos, no en todos, pero en algunos aspectos donde yo tenía muchas resistencias, muchas creencias, era energía, no lo tengo. Y cada vez era peor, ¿no? Porque eh, era como que tenía menos, ¿no? De hecho, no sé dónde, no sé, esto creo que era un libro que lo decía, como las afirmaciones. Si tú lees una afirmación y esa afirmación a ti no resuena, lo que va a hacer es empeorar el proceso. Por ejemplo, si yo digo, soy rica, pero cada vez que yo digo soy rica, en el fondo yo estoy pensando, digo esto porque soy pobre, voy a generar más pobreza, ¿sí? Entonces, ahí lo de vivir el presente, la clave es más a quién soy yo, cuál es mi poder, no tanto en la cosa que tú quieres experimentar, ¿no? Sino reconocer la cosa, sea la que sea, no contradecirla, es decir, tenerlo claro. mm, o sea, oye, es esto y punto, o sea, no hay más. Y luego, en tu momento presente, lo que tienes que centrarte es en la sensación de decir, bueno, ya está, ya sé lo que quiero, sé quién soy, oye, está todo resuelto, yo no me tengo que preocupar por nada, me puedo sentir bien, puedo confiar, oye, el camino se irá poniendo y esa es la sensación que te lleva. Y eso es presente, eso no es futuro. Lo que me comentas del futuro es empezar, bueno, claro, porque hay la casa y no sé qué, y no sé cuánto, y cómo será, y cómo llegaré, y cómo lo tendré. Entonces es cuando empiezas. Y muchas veces la energía que hay detrás de eso es, no lo tengo. Entonces eso es importante detectarlo uno mismo, porque claro, al final no son las palabras, sino la frecuencia energética que generan esas palabras, o esos pensamientos, o esas acciones, ¿no? Es como un tema que yo siempre estoy con mis cursos. Si tú vas las afirmaciones, el dinero viene a mí, soy un imán para el dinero, todo es fácil para mí, pero luego abres la cartera, ves que no tienes
y piensas, no tengo dinero para pagar, ya te has cargado todas las afirmaciones, porque esa sensación seguramente es como más intensa, ¿no? Cuando tú vas a pagar y dices, ostras, pues no tengo dinero para pagar, ¿no? Eso, si tú las afirmaciones realmente no han sido sentidas, es que no te va a venir el dinero, porque tú en el fondo sigues creyendo que no tienes, ¿no? Entonces, yo para mí, y esto es mi experiencia, no quiero decir que sea la verdad, la clave está en reconocer lo que quieres, no negártelo más, es decir, aceptarlo, sea lo que sea, más grande, más pequeño, oye, yo quiero esto y punto, y luego enfocarte en reafirmar tu poder interior, quién eres, qué es lo que te corresponde por tu esencia, qué es lo que mereces, y aumentar la confianza, la confianza, la confianza. Y eso se puede hacer perfectamente sin resistencias en el momento presente. Bien, pues pregunta Lorena, ¿podrías por favor explicarnos sobre la relación de parejas y la ley de atracción? ¿Es posible atraer a tu vida a una persona en especial? ¿Hay otros aspectos que determinan la unión de parejas? Son varias preguntas. La primera era que si es posible atraer a una persona con la ley de atracción, por supuesto. De hecho, yo os invito a que lo hagáis porque es muy divertido. Tú dices, bueno, yo me gustaría tener una pareja así, 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 ¿no? Y haces tu lista de tu pareja ideal. Y si tú no empiezas a molestar con tus creencias negativas de que hoy no va a aparecer porque o no se va a enamorar de mí o no sé qué, esa persona llega. Luego otra cosa es el tema de la relación, es decir, cómo esa relación se puede vivir bien, ¿no? O de forma feliz o tal. Y muchas veces llega la persona, y es la persona que en teoría tú habías pedido, pero la relación se rompe, ¿no? Y aquí la clave, mm, también hablo desde mi punto de vista, y esto lo comentaba justamente ayer también con una chica, es el tema de qué esperas tú. Es decir, os he comentado antes que es muy importante el tema de la física cuántica y de cómo el observador acaba determinando su realidad, ¿no? De entre todas las posibilidades posibles. Entonces, imagínate, yo estoy sin novio, ¿vale? Estoy sola. Y entonces decía, esto mola la ley de atracción mucho, voy a hacer una lista del chico con el que quiero estar. Y entonces me pongo ahí, sí, porque quiero un chico tal, tal. Y yo empecé a pedir, sin límite ahí, todo maravilloso. Entonces yo me relajo, soy capaz de relajarme, estar bien, aunque esté sola, quererme, respetarme y tal. Y entonces, un día mágicamente conozco al chico. Y qué guay. Pero entonces yo empecé a pensar en mis otras relaciones, en lo que viví, en lo que pasó, en lo que me hicieron. Y yo no empiezo como a pensar, no, porque seguro que me va a hacer, no, porque pasará esto, no, porque es así y no sé qué. Entonces lo que acaba pasando es que esa persona se vuelve así, no es que se vuelva así, es que de algún modo ya tiene posibilidades de ser así, como tú has puesto la atención en eso, pues se manifiesta esa parte de él, ¿no? Posiblemente tenga otras partes, pero esas partes, como tu observación no está, pues no se manifiestan. Y esto, de hecho, en la película del secreto sale, ¿no? Y dice algo así como que si tú no estás bien con tu pareja, pues, o estás atravesando un momento de crisis, pues que te enfoques en lo positivo. Entonces, si tú eres capaz de enfocarte en las cosas buenas que te gustan de esa persona, posiblemente esa persona, no sabes cómo, pero se volverá a hacer más cosas de eso que te gustaba y dejará de hacer tantas cosas que a lo mejor no te gustaban tanto. En cualquier caso, no hay, o sea, la decisión siempre es de la persona, ¿no? Pero sí que yo os invito, y eso os lo puedo, vamos, decir por experiencia total, que nos es muy fácil juzgar a los demás, parejas incluidas, respecto a cómo van a actuar. Eh, Prácticamente decimos ellos o él o quien sea son así y luego esperamos que pase otra cosa. Es decir, ejemplo,
Tú imagínate, conoces a un chico, ¿no? El primer día, pues te gustan los chicos detallistas, el primer día es detallista y tal, pero tú has tenido otras experiencias donde tus novios no eran tan detallistas, ¿no? Entonces tú empiezas, bueno, ya, pero seguro que es porque es la primera cita, pero luego seguro que me deja de hacer detalles. Pues es que te va a dejar de hacer detalles. O sea, es que no, no hace falta que los esperes, ¿no? Porque es que no te los va a hacer, porque tu expectativa ya es esa. Entonces, él seguramente conectará con eso y te los dejará de hacer y tú dirás, ves, es que yo ya sabía que eso era solo porque era la primera cita, pero es que en realidad podía no ser así. Pero tu atención ha estado en eso, ¿no? Entonces, yo una de las frases que tengo en las web es, y te aseguro que yo aún me detecto algunas veces no haciéndolo, o sea, que es porque no vives esperando siempre lo mejor. O sea, eh, tu madre te ha hecho algo y tú ya, o no, porque claro, mi madre es así, porque mi madre siempre que de esto que puede menos, no, ya la estás juzgando, te lo va a hacer. Permítete otra cosa, permítete sorprenderte, permítete decir, bueno, mira, yo no sé, pero yo, oye, a mí me encantaría que mi novio tuviera algún detalle conmigo o me escribiera, yo qué sé, notas o lo que cada uno quiera experimentar, ¿no? Pero permítete no dudar de eso y posiblemente esa persona lo hará. La ley de atracción está en todo el universo, es decir, afecta a todas las áreas de nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestras sensaciones interiores, a la relación con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestras parejas, con todo. Entonces, lo que para mí ocurre es que muchas veces se nos escapa cómo nosotros, sin darnos cuenta, estamos creando incluso lo que no nos gusta. Pero si atendéis, os estoy convencida que os daréis cuenta de que aquello que vivís vosotros posiblemente previamente, me refiero a con las relaciones personales, lo habéis juzgado. Yo espero que mi jefe no se preocupe por mis cosas, que pase de mí, que no sé qué, y mi jefe pasa de mí. Pero para que eso cambie, mi intención o mi expectativa o como diría la física cuántica, sí, mi intención debería ser otra. Si no es que, no, es como, a ver, si tú plantas una patata, no te va a salir un rosal, te va a salir una patatera, o como se llame la planta, o sea, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si tú pones juicio en tu relación con tu pareja en ciertos aspectos, pues no puedes esperar que tu pareja se comporte de otra. Entonces, yo sigo pensando, y esto es mi experiencia, que lo que tienes que cambiar es lo que tú piensas de esa persona, si quieres que sea diferente. Y yo sí que, por lo que he visto en muchos casos, las personas de un día para otro cambian actitudes, pero tú tienes que esperar esa actitud que quieres. Si tú esperas una mala, pues es que va a actuar con esa actitud, no va a actuar con otra, ¿no? Entonces, bueno, el cambio siempre está dentro, siempre. Bien, puedes preguntar, Regina, desde México. ¿Con la ley de atracción se puede ayudar a otros? Vale, muy buena pregunta también. Sí y no. Es decir, si la persona a la que tú quieres ayudar no está conforme o no, su frecuencia no es la misma que la tuya, no la vas a poder ayudar. Es decir, voy a poner un ejemplo que siempre se entiende mejor. Una cosa que suele pasar y la gente lo suele preguntar mucho en estos casos es sobre el tema de las curaciones y las sanaciones, ¿no? Si yo quiero visualizar a alguna persona que yo quiero curada, la persona que está enferma tiene que desear curarse. Si la persona que está enferma es muy negativa, no tiene fe, no tiene confianza, mi energía, voy a decir positiva, de que ella se va a curar, no va a tener mucha fuerza. ¿Por qué? Porque puede que esa energía mía le llegue a ella, pero en cualquier caso, mi energía no va a crear su realidad. Entonces, lo que puede pasar es que esa persona
que lo voy a poner en números para hacerlo todavía mucho más gráfico, ¿no? Tienes una persona enferma que es 90% negativa, me voy a morir, ¿vale? Y tú dices, no, no, yo quiero que se cure, voy a visualizarla sana, oye, voy a poner mi energía, que ella está bien y se va a curar, ¿vale? Y vamos a suponer que esa energía le llega a ella. A lo mejor esa energía que ella recibe, porque seguro que una parte de ella se quiere curar, ¿sí? Aunque no, no, no se atreva a reconocerla, pero existirá porque sería lo lógico, ¿no? Ella la captará, esa frecuencia. Y a lo mejor en lugar de ser un 90% o negativa, pues a lo mejor pasará al 70%, por poner un ejemplo, ¿eh? Pero ella seguirá creando una realidad que tiene más que ver con acabar muriendo que no sanándose, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría al contrario? Es decir, imagínate que una persona está enferma, pero, y esto yo he tenido un caso de tener, bueno, para mí ha sido un regalo poder acompañar a una persona con cáncer y la persona se curó sin nada. Es decir, ella tenía claro que no quería hacer la quimio. Lo tenía clarísimo. Dijo, yo no quiero. Su cuerpo reaccionaba al tratamiento. Y yo le dije, bueno, pero entonces, ¿tú qué quieres? Y me dijo, yo quiero curarme sin nada. Digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Claro, su familia, no sé qué, los médicos. Yo le dije, pero vamos a ver, olvídate de todo eso y céntrate en ti, en lo que quieres tú y en tu frecuencia. Bueno, esa mujer se curó, los médicos no se lo creen. O sea, en 2 o 3 meses. O sea, una cosa que no sabían qué hacer, que se pensaban que se moría. Y fue su fuerza y su frecuencia la que le salvó, nada más. Entonces, cuando tú estás convencido, la energía positiva de los demás suma, amplifica. Es decir, si yo, imagínate, estoy convencida en un 60-70% que me voy a curar, pues si toda la gente de mi entorno que me visualiza, me ve sana y tal, pues me va a ayudar a que esa recuperación posiblemente sea más rápida. Pero mi frecuencia al campo tiene que ser la misma. Yo no puedo crear una realidad para otra persona. Solo puedo enviarle mi intención y en función de cuál sea la suya, eso pues le ayudará, siempre le ayudará, pero no puede determinar su realidad si su frecuencia es otra. Sí, creo que con el ejemplo se entiende bien. Y yo os animo siempre a hacerlo. Si la intención que vosotros tenéis hacia la otra persona es positiva, es para que sea bueno para ella, no hay nada malo en hacerlo. Pero también hay que aceptar que las decisiones siempre son de la persona en su realidad. Preguntan también cómo liberarse del ego. Pobrecillo, ya la toca recibir. Bueno, a ver, el ego no es malo. El ego es nuestra personalidad humana. Entonces, lo que, para que lo podamos entender un poco, sería que nosotros somos un ser que no es humano, ¿no? Entonces, cuando venimos a este mundo humano, nos olvidamos de que somos un ser no humano y empezamos a vivir una experiencia humana. Entonces, desde este momento que empezamos a vivir esta experiencia humana, nosotros vamos creando un personaje, una personalidad, que es lo que se llama ego, ¿vale? No es mala esta personalidad, porque en realidad simplemente es una personalidad dormida, es decir, se ha olvidado de quién es, de su potencial, de su poder, de todo lo que tú quieras decirle. Entonces, en ese olvido mmm, está el problema, no en la personalidad. Si tú dentro de esa personalidad eres capaz de volver a recordar, de despertar, de decir, bueno, uy, yo vivo en este cuerpo humano, he vivido estas experiencias, pero me doy cuenta que hay algo dentro de mí que es más duradero a nivel energético que mi cuerpo físico, tal, tal, tal. Entonces es cuando tú ese ego, entre comillas, lo, como diría una palabra que os pueda conectar, ese ego, digamos, que se reconvierte o se reeduca o desaprende, ¿no? Todas esas cosas que había dado como por válidas, como una única realidad de experiencia,
para abrirse a otros campos. Entonces es un ego que se transforma. Estamos un poco como los pensamientos. Y esto tenemos que entender porque, claro, yo siempre ahora escucho mucho las palabras y me quedo en lo que a mí me llega, ¿no? Cuando yo digo eliminar el ego, ya lo estoy rechazando, ¿no? Estamos un poco como la pregunta anterior de cómo evito los pensamientos, ¿no? Es que no hay nada que rechazar, todo lo tenemos que aceptar. Para poderlo transformar, todo primero tiene que ser aceptado. Y rechazo y aceptación son antónimos, es decir, si hay rechazo no puede haber aceptación. Entonces, se trata de reconocer quién soy yo, dónde he llegado hasta aquí, la vida que he tenido y saber simplemente que a partir de hoy mismo, en este preciso instante, da igual lo que haya sido porque todo puedes empezar de nuevo. Porque si nosotros somos capaces de entender que el pasado no existe y que lo que yo soy ahora en este instante presente es solo un resultado de algo previo y sé que si yo pongo foco en lo que verdaderamente yo soy, en las emociones que forman parte de algún modo de lo que a mí me corresponde por mi esencia, es que ya no me tendría que preocupar de nada, simplemente podría confiar, soltar y centrarme en disfrutar, porque todo me va a venir, se me va a poner en el camino. ¿Sí? Entonces, no matemos al ego tampoco, pobre, aceptémonos como somos. Es muy importante la aceptación, porque mientras haya cosas mías que no acepto, ese ego no se podrá espiritualizar, si lo queremos llamar así. ¿Sí? De hecho, una de las herramientas que yo aprendí y que creo que esto lo explica de forma magistral es el eneagrama. O sea, tú tienes un personaje, pero ese personaje puede vivir desde un lugar esencial, ¿sí? Entonces, ese camino es un aprendizaje, pero el ego no cambia. Tú no dejas de ser humano hasta que te mueres, ¿sí? Entonces, ese ego o ese personaje vive contigo, te acompaña en tu experiencia humana. Pero tú puedes vivir desde un ego dolido, creyéndose víctima de la vida, o puedes vivir desde un ego que se reconoce como un ser más allá de su cuerpo físico, que sabe el potencial que merece, que se permite experimentar y reconocer lo que siente para poderlo transformar, ¿sí? Y es ego igual, pero no se trata tanto de eliminarlo, sino de aceptar que es parte de ti y transformar lo que necesite ser transformado, nada más. Bien, pues pregunta Paqui desde España, ¿cómo puedo integrar 100% el confiar? Bueno, aquí yo te pondría un poco el ejemplo de ciertos hábitos, ¿no? Hay gente que pregunta, ¿cómo puedo dejar 100% de fumar? ¿No? Bueno, es práctica. Es decir, lo que para mí tiene que haber previamente es una decisión firme. Si yo no tengo una decisión firme con claridad, a la primera duda que aparezca, eso se va a caer, ¿no? Es como intentar construir un castillo de naipes sin una base sólida. Entonces, una vez que tú decides firmemente decir, bueno, oye, yo no sé cómo, pero voy a confiar, o sea, me da igual mis miedos, me da igual los miedos que haya tenido hasta ahora, lo que haya vivido con no sé quién, es igual, yo sé que voy a confiar, eso es una decisión, ¿sí? Eso es, digamos, ser un creador consciente y deliberado de la realidad, es decir, tú decides qué, firmemente. A partir de ahí es lo que te decía, como igual que en los deseos o en las experiencias que tú quieres vivir. Irás experimentando situaciones en las que tú vas a poder, voy a decir, poner a prueba tu confianza en la vida. Habrá momentos donde si esa confianza aún no es firme, tú te darás cuenta que caes. Y ahí es el momento para decir, vale, me acabo de dar cuenta que aún no estoy confiando. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo que seguir. Sé que voy a confiar y trabajar esa confianza. Yo sí que os puedo decir que la repetición, y eso es algo que también a nivel cerebral está demostrado, y yo muchas cosas las he aprendido en mi proceso de rehabilitación,
Es que el cerebro, cuando hay algo que no lo va a usar, lo olvida. Porque dice, esto no es importante, esto para el cajón este. Y como siempre estamos aprendiendo, pues acabamos olvidando. Entonces, aquí es muy importante ponerle nuestro foco y nuestra atención a eso. Es decir, para mí es muy importante aprender a confiar. Yo no puedo olvidarme de esto. Entonces, sé que en mi momento presente, instante a instante, en lo que viva, mi atención tiene que estar en la confianza. Y cuando tú has repetido eso muchas veces, al final lo integras. Es un tema que sucede solo, sin que tú tengas que hacer nada. Yo siempre explico algo que también, ¿no? Me di cuenta cuando, bueno, estudié también nutrición y una de las cosas que me di cuenta no es como cuando tú te vas a tomar un suplemento, ¿no? Tú dices, bueno, vamos a ver, posiblemente no hay una máquina para detectar, o sea, tú, ¿no? Que te hagan así un robot y ya estás a 60,1% de esto. A 70, no. Pero bueno, a ti te hacen una analítica y dices, bueno, aquí esto está mal, ¿eh? El omega 3 flojo, no sé qué. Bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Aunque tú no puedas medir con precisión cuál es hoy tu nivel de confianza, tú tienes una vida externa o una vida, voy a decir, cuando digo externa me refiero a tu alrededor, ¿vale? Que te muestra cómo está tu confianza. Entonces, cuando tú ves que ante la vida hay momentos donde desconfías, ya te estás dando cuenta que tu confianza no es plena. Entonces, es un ejercicio consciente de mantener la decisión de confiar, confiar y confiar. Yo en mi libro sí que esto es algo que mediante unas como declaraciones invito a la gente que se lo lea a que las copien, porque es a la hora de escribir también es importante. El cerebro pone mucha atención en lo que escribe y luego que se las repitan o que se las lean o que se las graben y que las repitan, porque la repetición es una de las formas más importantes que tiene el cerebro de reprogramarse, ¿sí? Porque lo que hace nuestro cerebro es cuando, a ver si lo puedo explicar de alguna forma que sea fácil, el cerebro para poder optimizar su esfuerzo genera automatismos, ¿sí? Entonces, cuando tú, imagínate que estos son dos neuronas y entonces tú haces como un cruce de estas neuronas varias veces, al final lo que establece el cerebro es una ruta rápida, es decir, crea una sinapsis entre ellas y eso es una ruta neuronal. Entonces, en el momento en el que A, automáticamente B, ¿sí? Eso lo hace el cerebro como mecanismo de optimización. Entonces, cuando tú tienes un mecanismo de estos, que sería falta de confianza, por ejemplo, tú dices, vale, tengo A, B, pero yo quiero A, C. Es decir, A y B sería no confío, A y C sería confío. Entonces, a medida que tú vas forzando la conexión A, C, A, C, A, C, llegará un momento que el cerebro, como esta ya no la usará, la irá desactivando hasta que llegará un momento que activará una nueva conexión, una nueva sinapsis que será AC. Y eso lo automatizará, ¿sí? No sé si lo he explicado suficientemente bien, pero eso es un poco el proceso que tenemos que conseguir. Y eso es un tema de repetición, repetición y repetición. Es decir, el cerebro tiene que establecer esa nueva ruta. ¿Cómo? Integrándolo poco a poco, a tu ritmo, hasta que finalmente eso se convierta en una nueva, en un nuevo paradigma, en una nueva creencia, en una nueva forma de funcionar para ti. Bien, pues nos pregunta Bohemia Total, supongo que es un nick. Cuando tienes una reacción ante algo que te sientes menospreciado, ¿cómo puedes hacer para que esa especie de comportamiento automático no te lleve? Vale. Cualquier sentimiento o sensación de desprecio tiene una causa en la autoestima, ¿sí? Entonces ahí la clave es trabajar el amor a uno mismo, el merecimiento de uno mismo, etcétera. Si tú no tienes trabajado ese tema, posiblemente en tu exterior o en tu vida
encontrarás situaciones para poner de manifiesto esa falta, ¿sí? Porque eso es algo que necesitas transformar. Entonces, dentro del concepto de ser un ser esencial, está también el merecer, el quererse a uno mismo como es. Entonces, esa parte no te queda más remedio que ponerle conciencia y ver qué partes de ti no estás aceptando, porque de algún modo aquello que tú no aceptes de ti, tu exterior te lo mostrará. Y valorarte las cosas buenas que tienes para poder un poco, bueno, mientras trabajas las que tienes que transformar, ¿no? Que puedas sentirte bien con cómo eres. Porque claro, una de las cosas que pasa con el tema este de la autoestima es que uno se da cuenta de las cosas que tiene que mejorar y entonces se machaca, ¿no? Con lo que es mejorable y tal. Vale, vale, perfecto. Lo que es mejorable se puede trabajar, pero no hay que dejar de poner atención a alguno que uno tiene para que ese proceso de, de transformación sea más rápido, ¿no? Es como el tema de las cosas que uno quiere. Si uno quiere tener otras cosas, primero tiene que estar satisfecho y feliz con lo que tiene ahora. Si no, lo otro no le va a llegar, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Yo en el libro, la verdad es que el tema este de la autoestima lo trabajo bastante porque para mí fue uno de los temas pues más principales también que me tuve que trabajar. Yo pues prácticamente no me valoraba a mí misma y tuve que experimentar una relación de pareja muy dura para realmente tocar el límite de lo que es una baja autoestima y luego aprender a quererme de verdad, ¿no? Y bueno, le dedicó, me parece que son unos 9 capítulos al tema, desde quién soy, me acepto, me respeto, o sea, es como un proceso que hay que hacerlo e integrarlo, porque si no, siempre, o sea, si yo realmente no me quiero a mí misma completamente, esa parte que no está completa, siempre mi exterior me la mostrará con rechazo, porque al final es el mismo rechazo que tengo yo por esa parte de mí. Entonces es muy importante también hacer esa transformación de esa parte de la autoestima a uno mismo. Bien, pues pregunta a Georgina desde México. ¿Por qué a veces cuando he estado hablando de algo que deseo, luego he pensado que me he estado engañando o fantaseando? ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Bueno, esto es un poco tu creencia en que eso no es posible. O sea, la mayoría de gente eh, muchas veces recibimos una educación como de austeridad, ¿no? Bueno, la mayoría de gente no, algunas personas. Y eso al final pues condiciona que cuando tú te planteas la posibilidad de tener algo mejor, automáticamente tú mismo te saboteas y dices, no, eso no va a ser posible, te has estado autoengañando, tú nunca vas a conseguir eso, ¿no? Aquí entramos un poco en otra vez para mí son los 3 pasos claves. Es qué es lo que quiero, eso tengo que tener claro, me da igual lo que me digan mis creencias sobre lo que es posible o no es posible, yo quiero eso. Luego, entender muy bien, integrar muy bien quién eres, qué poder tienes, qué es lo que mereces, ¿no? Por tu parte esencial más allá de tu parte humana, que es lo que te corresponde. Y luego ser capaz de soltar eso y decir, bueno, vamos a ver, ya está. O sea, voy a confiar. Me dan igual mis creencias. O sea, yo sé que las creencias que tuve en el pasado son creencias anteriores al momento presente, pero yo puedo generar unas creencias nuevas. Yo ahora decido confiar y eso también es, o sea, al final es una decisión, decido confiar. Y cuando yo decido confiar muchas veces, y decido confiar y pasa, es igual, no pasa, pero yo decido confiar, al final llega un momento que confío, ¿sí? Pero, claro, muchas veces pretendemos decir, decido confiar y ya confiar para siempre. Entonces, cuando, claro, no es tan rápido el proceso, ¿sí? Es eso que os explicaba antes del automatismo. O sea, si yo tengo un automatismo A, B, no confío, yo tengo que llegar a construir un automatismo A, C, confío, ¿sí? Entonces, claro, si yo digo una sola vez confío, mientras yo tenga muy integrado una creencia de que no se puede confiar o de que eso no me va a pasar o de que no sé qué, hasta que yo no la transforme en otra, esa va a estar ahí.
Pero bueno, puedo reconocerla, puedo decir, vale, me doy cuenta que tengo una creencia de eso. ¿Es lo que quiero? No, no es lo que quiero. Entonces, ¿qué quiero? Quiero confiar. Y ya está. Y lo tengo claro y sigo adelante. Y cuando me encuentro en una circunstancia en mi vida, digo, atenta ahí. Eso es un resultado de la creencia A, B, no confío. ¿Qué es lo que quiero? A, C, confiar. Y sigo. ¿Sí? Es como con naturalidad, sin rechazo, simplemente continuar hasta integrarlo. Hasta que te des cuenta que todo tu alrededor te muestra que confía. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Sandra desde Brasil, ¿cómo eliminar el miedo al resultado? Bueno, el miedo al resultado supongo que es el apego, lo que se refiere. Eh, claro, ¿cómo eliminarlo? Es que, pues otra vez, a la eliminación de... Eh, cuando tú esperas o tienes apego a un resultado, es porque no estás confiando, ¿no? Esto hay un ejemplo que es muy gráfico, es el tema de, vamos a ver, si tú plantas una planta, una semilla de algo, y tú sabes que cuando plantas una semilla con tanta agua, con tanta arena, con no sé qué, te sale la planta, tú pues te dedicas a regarla, a ponerle si le hace falta alguna vitamina, la arena y tal, pero tú sabes que, oye, cuando pase el tiempo que tiene que pasar, la planta va a salir, ¿sí? Vale, el apego sería como plantar la planta, ponerle el agua, ponerle las vitaminas que hay que poner y tú cada día ir ahí a ver, estará creciendo una pequeña cosa, ¿no? Ay, ¿y si no crece? Ay, oye, ¿y si no me crece, luego yo qué como, ¿no? Porque claro, yo había puesto toda mi expectativa en que iba a plantar una tomatera y me iban a salir tomates. Entonces empieza el rollo mental. Si tú tuvieras tan claro, tan claro, tan claro, tan claro quién eres y tu poder, serías capaz de decir algo, soltarlo completamente y seguramente en el mínimo tiempo, cuando digo tiempo, sabéis que el tiempo no existe, pero en el mínimo plazo, como le queráis llamar, a ese... que claro, todo es presente, entonces es muy difícil decirlo, pero bueno, lo que sea, de ese presente a ese otro presente, lo que ocurre, ocurre de forma rápida. Pasa que cuando nosotros tenemos apego al resultado, entiendo que es lo que quieres decir, el miedo a que no pase, a que si me pasa otra cosa, o si no me pasa como quiero, y si no sé qué, esos ISIS son dudas, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos que ser sinceros, ¿no? Y decir, vale, vamos a ver, si yo confiara plenamente, no estaría pensando esto. Si estoy pensando esto es porque hay dudas. Si hay dudas es porque hay miedo. ¿Miedo a qué exactamente? Miedo a que pidas deseo. Yo tengo claro que si yo pido algo y no lo contradigo, eso ocurre. Y eso, de verdad, cuando lo empecéis a experimentar, os daréis cuenta que no hay ningún tipo de impedimento. O sea, no es tal cual. O sea, yo lo vivo continuamente con los aparcamientos. ¿Por qué? Porque ahí no tengo resistencia. Yo digo, voy a aparcar en tal sitio. La gente me dice, ¿pero qué dice? Yo digo que sí. Y llego y hay sitio. La gente flipa y dice, ¿cómo es esta tía? Aparca aquí y aparco. ¿Pero por qué? Porque en ese tema no tengo resistencias. En cambio, en otras cosas yo me he dado cuenta que he dicho, voy a hacer esto. Y luego lo acabo de decir y ya me entra como un poco el, ala, ¿qué has dicho? Porque ahí hay creencias mías y resistencias mías que no confían. Entonces, luego, ¿qué pasa? Que no ocurre. ¿Sí? Entonces, el tema es, a ser posible, esto es un ejercicio muy personal, ¿vale? Porque en la mente de uno mismo solo hay una persona, entonces solo yo estoy capacitada para detectar mis pensamientos inconscientes, pero si tú fueras capaz de cuando te encuentras con ese apego, darte cuenta de qué miedo o qué es lo que está parando ese proceso de confianza y fueras capaz de pescarlo, reconocerlo, aceptarlo y luego transformarlo en lo que realmente quieres sobre eso, sobre ese aspecto, te darías cuenta
al final acabarías ganando esa confianza. Muchas veces no tenemos una sola resistencia con algo. Es decir, cuando nosotros queremos algo que no tenemos, a veces no es una sola creencia la que está generando eso. A veces hay más de una. Entonces nos podemos encontrar que nosotros en ese proceso detectemos una y cuando hemos sanado esa o transformado esa, a veces detectamos otra. Pero bueno, no pasa nada. Si al final, cuando lo inconsciente se hace consciente, ya está, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Quiero decir, luego, bueno, sí, lo puedes trabajar, pero ya has hecho la mayor parte del proceso. Entonces, yo ahí os diría, bueno, si tú estás apegado al resultado y controlando el proceso es porque no confías, porque si tú confiaras, el cómo o el tiempo del proceso o tal, te daría absolutamente igual, porque ya sabes que va a ser así. Y te podrías relajar y confiar, no necesitarías estar encima de ese proceso. Entonces yo ahí trabajaría la confianza más que evitar el miedo o no, o sea, es que al final no lo puedes evitar porque ya lo estás sintiendo. Si, cuando uno siente algo, tiene un miedo, no lo puede evitar, es una realidad. Entonces, siéntelo, cógelo, obsérvalo, hazlo consciente, transfórmalo. Eso es el consejo que yo, desde luego, eh, creo que es básico en cualquier cosa que detectemos en nuestra vida. Siempre hay que reconocerlo primero, siempre. Bueno, pues muchísimas gracias, Ingrid, Muchas por gracias, tus Laura. respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Colombia, Guatemala, España, México, Argentina, Venezuela, Chile. Gracias a todos por vuestra importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y también para compartirla en tus redes sociales. También en mindaliatelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestra invitada para que pueda despedirse. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar, por vuestras preguntas y nada, un placer poderos compartir esta conferencia. Y bueno, si alguien tiene alguna duda que no le haya podido dar tiempo de contestar, pues me puede contactar. Mi web es ingridantolino.com y me puede hacer las preguntas que necesite. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo. Y Gracias, antes de Laura. terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información de Mindalia y Mindalia Televisión, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y de nuevo a todos, gracias por estar con nosotros, por estar ahí y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Hasta la próxima.